Ahora tengo el agrado de presentarles al rector de la Universidad de Lima, el doctor Óscar Quesada Mecavelo, a quien dejo en el uso de la palabra. Señor doctor Ángel Ruiz, presidente del Comité Interamericano de Educación Matemática, y en su persona a todos los investigadores del mundo que nos visitan, señores docentes, investigadores, estudiantes, participantes nacionales y extranjeros de 23 países. No sé si, Fernando, los citaste todos. Te metiste en una camisa de 11 varas. Bueno, un abrazo fuerte, un abrazo fraternal a los 23 países que nos honran con su presencia en el Zoom de nuestra universidad. Es un honor muy especial para mí, como rector de la Universidad de Lima, haber apoyado la organización y ser sede de la 16ª Conferencia de Educación Matemática, que versa sobre una de las más apasionantes y desafiantes tareas humanas, la educación matemática, que es como el cimiento de un pensamiento riguroso, lógico. Basta explorar la etimología griega de la palabra. Math significa aprender, matetes designa a aquel que aprende, el discípulo, el pupilo, el alumno, y mathematos, la lección, la cosa aprendida. En la etimología misma está perfilada, pues, la escena educativa. El matematicós ama el aprendizaje, y bien sea en la posición de agente o en la de paciente, participa de un proceso educativo enfocado en el mathema, el objeto de conocimiento, el objeto de ciencia. Se trata, pues, de una disciplina que no es cualquier disciplina, es la que está en la base de todas. Una disciplina que exige disposición, paciencia, atención, inteligencia, e incluso en mis tiempos de estudiante recuerdo buen humor, porque me jalaban y había que insistir y tener paciencia y buen humor, ¿no? Reírse de los errores, porque la verdad está sembrada de errores, ¿no? La verdad está sembrada de errores. El camino de la verdad está constituido por errores, y el pedagogo debe ser el primero que comprenda el error como un proceso natural que no debe ser castigado. El profesor, más que un tribunal, el profesor de matemáticas debe parecer un hospital, ¿no? Debe dar hospedaje a todos esos enfermitos que sufren de no poder con la matemática, ¿no? Hasta que puedan, ¿no? En ese sentido, la matemática trasciende cualquier conocimiento empírico y accede a un nivel de conocimiento que, atendiendo a la taxonomía pitagórica, demanda abstracción para el estudio de los números y de sus relaciones, aritmética, de los teoremas y su demostración lógica, geometría, de la acústica,
de las cuerdas o de la vibración en general, y eso se llama música, y de la dinámica del cosmos, y es del macrocosmos, y eso se llama astronomía. La abstracción se inicia desde muy niños y culmina pues en la matemática pura, como me venía conversando Fernando, ¿no? La matemática pura, que es ya solamente demostración, 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 frente a la matemática aplicada, que tiene que ver siempre con un objeto de aplicación. Pero se inicia este camino de la abstracción, gracias al cual generalizamos, construimos conceptos, categorías y razonamientos de diversa complejidad. Esa capacidad de abstracción en nuestro neocórtex que articula habilidades de observación, habilidades de análisis, que con paciencia entrenan al estudiante en la praxis hipotético-deductiva. Yo vengo de la Facultad de Comunicación y siempre veía que el déficit de la investigación en un primer momento tiene que ver con la incapacidad del estudiante para pensar hipotéticamente, para pensar en mundos posibles. Siempre están pensando en el mundo real y no dan ese salto al pensamiento hipotético, a la suposición, al imaginar mundos posibles, ¿no? Creo que ahí reside uno de las claves educativas, ¿no? En el pensamiento hipotético. En la paideia griega, las matemáticas eran los prolegómenos a ser dominados antes de emprender la vía de la filosofía, ¿no? O sea que este amor al saber del que hablaba Pitágoras tenía que comenzar, tenía que dar su primer paso matemático. Poco a poco los métodos matemáticos, basándose en cálculos y mediciones cada vez más claros y precisos, se fueron usando como una mátesis universalis, o sea, como un lenguaje lógico más y más y más efectivo para razonar que cualquier lenguaje natural, que cualquier idioma, y en consecuencia una forma que trascendía las diferencias culturales y lingüísticas entre los pueblos y propiciaba la colaboración y el intercambio, como sucede hasta hoy. Alguna vez decía en broma que las matemáticas realizaron la utopía de la Torre de Babel, ¿no? Es decir, se suponía que en un tiempo anterior todos los hombres hablaban la misma lengua y que Dios los castigó por su codicia, por su ambición, por lo que sea, y todos comenzamos a hablar diferentes lenguas. Pues bien, la matemática es la revancha de la Torre de Babel, ¿no? La revancha de la Torre de Babel, porque el lenguaje de las matemáticas, independientemente de cuál sea nuestra lengua, nuestras culturas, nuestras costumbres, es unificador del género humano. Ese proceso, como sabemos, alcanza su esplendor en el siglo de las luces, con Descartes, Leibniz, Newton, el cálculo integral, diferencial e infinitesimal, y las teorías de los grupos y de la probabilidad. Más tarde, con Galileo, la matemática alcanzó su auge o apogeo como lenguaje lógico, en el que está escrito el libro de la naturaleza, de la physis. De ahí en adelante, las leyes científicas, chau,
dejan de enunciarse en latín o en inglés o en alemán y comienzan a expresarse mediante enunciados algebraicos. La matemática entonces llega hasta matematizar la lógica. Se matematiza la lógica. Se estudian sistemáticamente la forma y el movimiento de los objetos macrofísicos y microfísicos. La matemática termina convirtiéndose en el superconocimiento epistemológico de las ciencias. Cualquier epistemología científica debe expresarse en matemática, en especial cuando formula la teoría de conjuntos, las leyes de la relatividad y de la física cuántica. Mientras eso sucede, se acentúa la brecha, la fisura, que recuerdo la conversábamos mucho en el curso de teoría de la verdad, cuando debatíamos sobre Gödel. Se acentúa esa brecha, esa fisura, ciencia versus lenguaje. Están quienes prefieren tratarla solo como ciencia formal y olvidan verla también y sobre todo como un conjunto de lenguajes formales. Esto es, como una condición de posibilidad o de plausibilidad de cualquier ciencia formal posible. Yo vengo de la semiótica y me quedo con la idea del lenguaje. Cabe asumir con Einstein que cuando las leyes de la matemática se refieren a la realidad, no son exactas. Si no, recuerden a Heisenberg, ¿no? Y que cuando son exactas, no se refieren a la realidad, sino a sus propias demostraciones, a sí mismas, ¿no? Esta es una de las más lúcidas apreciaciones de Einstein, ¿no? Cuando las leyes de la matemática se refieren a la realidad, no son exactas, porque la realidad siempre está cambiando. Y que cuando son exactas, no se refieren a la realidad, sino a sí mismas. Un viejo profesor me decía que son ideales y no reales, pero esos son temas filosóficos que ya ustedes debatirán. Por eso, para terminar, retornando a la pertinencia de la educación en matemática, urge entenderla como arte de razonar usando lenguajes que tienen sus propias reglas, sus propias leyes y referentes, tales como los modelos simbólico-estructurales, como los esquemas genéticos y generativos, como los algoritmos informáticos, en fin, como los juegos. Es decir, como sistemas semióticos abstractos, de preferencia simples en su construcción, pero siempre autoconsistentes, coherentes y verificables, los cuales dan cuenta de una de las aproximadamente 5.000 ramas distintas del pensamiento matemático. Ya lo hemos conversado siempre, ustedes deben ser maestros en esto, en cuanto arte, en cuanto tecné, las matemáticas exhiben una belleza intrínseca, la plena armonía de las formas geométricas, los patrones en las series de números primos, las secuencias fractales con su asombrosa autoorganización y complejidad, la inteligencia artificial y sus innumerables aplicaciones que estamos viviendo el día de hoy, la elegancia de los teoremas lógicos y la simetría
de las estructuras naturales son solo algunas de las manifestaciones de esa belleza, ¿no? De ese kalos. Es imposible comprender la poderosa transformación del mundo actual sin un conocimiento, aun cuando sea elemental, de las matemáticas. Por eso, su didáctica es fundamental para la formación de las personas, sea cual fuere su vocación profesional. Cualquier profesional tiene que saber matemática. De ahí que nos interese como universidad acogerlos a ustedes. Me alegra saber que esta conferencia será un fecundo foro de debate sobre estrategias, métodos y enfoques pedagógicos para optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas. Ya es hora de diseñar más prolija y finamente la praxis didáctica de las matemáticas, de tal manera que logre no solo transformar la hegemónica e injusta percepción negativa que se sigue teniendo de ellas, sino, sobre todo, que dé lugar a una experiencia poética, en el buen sentido de la palabra, creativa, simultáneamente desafiante y gratificante, plena de confianza, plena de creatividad, repito. Espero que las metas que se han trazado para esta conferencia sean cabalmente cumplidas y que logren abrir nuevos horizontes de perfeccionamiento en el arte de enseñar estas artes de las matemáticas como jugando. Muchas gracias.